Este texto de San Juan de la Cruz, como todos los poemas de San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma y otros, me parece que dentro de nuestra poesía, y particularmente de nuestra poesía en español, es la que más se acerca, por lo menos a balbucear, como en otro texto de San Juan de la Cruz, donde él habla del no sé qué, que queda balbuceando, a balbucear en esa zona del misterio que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, o vamos a intentar acercarnos en la conversación con Claudio Naranjo, que tiene que ver con el viaje interior y sobre todo con el estado de iluminación. Y de eso no hay que hablar. En realidad no debiera hablarse sobre eso, debiera hablarse desde eso. Pero por lo menos vamos a ir, tenemos la suerte de tener un entrevistado que más que un teórico del camino interior, aparte de ser un gran estudioso y un hombre cuyo pensamiento intelectual tiene un valor, una formación cultural privilegiada, pero lo de él nace desde una experiencia, ¿no? Y lo primero que le quiero preguntar a Claudio, es ¿qué te sugiere o qué resuena en ti en este texto que obviamente conoces de San Juan de la Cruz? Tú casi citaste una línea en que dice ese no sé qué que nos deja balbuceando, esa maravillosa cacofonía que es un balbucear ya en esa repetición silábica, ese no sé qué que nos deja. Lo primero con que lo asocio no es un momento de mi vida, sino que el hecho de que yo fui originalmente un intelectual y yo decía que buscaba la verdad. Entré a la escuela de medicina porque uno de mis amigos más cercanos de la época, Chicho Maturana, muy famoso hoy en día, que era una persona de pasión científica, me convenció de entrar a la escuela de medicina porque allí se podía estudiar ciencias. No había una escuela de ciencias independiente en esa época. Yo era un enamorado de las ciencias porque tenía una ilusión de que iba a encontrar algo así como la piedra filosofal a través de entender cómo funcionan las células, qué es la vida, esas preguntas. Y yo tuve una fuerte decepción de la ciencia que llevó a que casi me saliera de la escuela de medicina, que hay un estado de depresión cuando vi que, aunque después pasé de la biología a la neurofisiología, pero la misma cosa, aunque entendiera el funcionamiento del cerebro, me di cuenta que había una ilusión romántica en lo que yo ya estaba llamando verdad, que le estaba atribuyendo a la verdad la posibilidad de solucionar esa sed de otra verdad que no distinguía, que no diferenciaba dentro de mí. Y yo diría que al empezar a entrar en un mundo experiencial, en un camino experiencial, se me quedó balbuceando el intelecto hasta el punto de que dejé de leer filosofía. Me pregunté, ¿vale la pena que llegue a entender este lenguaje tan complicado de Heidegger? ¿Vale la pena que me lea sistemáticamente Jaspers? La filosofía había persistido mi fe en la verdad de los filósofos lo suficiente como para que le diera tiempo. Yo ya no compro ese tipo de libros. Me digo, no es para esta vida mía. Se me desactivó parte de mi interés académico. Me he vuelto muy antiacadémico. Me he vuelto un enemigo de la educación académica, tanto de los colegios como de las universidades. Pienso que se pierde mucho tiempo, se le hace perder mucho tiempo
a la gente con la transformación de un viejo ideal humanista de que era una idea de que leyendo cosas sabias se nos va a pegar un poco la sabiduría de los sabios, y que se transformó todo eso en una vanidad, en una acumulación de informaciones que sirve para tener una buena imagen de persona que sabe, que está enterada. Así que... ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y el verdadero conocimiento, entre la sabiduría y el conocimiento intelectual de esa realidad a la que casi todos quieren acceder desde distintos ámbitos? Supongo que tú conoces el árbol de la vida de la Cábala, Sí. donde se distingue el sefirot de la sabiduría y el de la inteligencia. Yo creo que están muy cerca de los dos hemisferios cerebrales, que están también homólogamente cuando el árbol se representa como un cuerpo humano, son los dos lados de la cabeza. Hoy en día, si uno intenta una síntesis de lo que se sabe de los hemisferios, lo que llama la atención no es tanto que un hemisferio sirva para tales y cuales materiales o funciones, que para la música sea más uno o para la palabra otro. Son dos procesadores de distinto tipo que se acercan a los mismos materiales desde distintos ángulos. Y yo diría que lo que cultivamos, lo que se enseña, lo que interesa culturalmente y que llamamos inteligencia es el intelecto sagaz de los bárbaros. Nosotros como cultura patriarcal que surgió con lo que llamamos civilización hace unos 6.000 años, somos los descendientes de esos bárbaros que se representan a veces en las películas de Hollywood, depredando todo lo que encuentran a su paso, porque en su búsqueda de supervivencia en un mundo de escasez, la tierra se calentó hace mucho tiempo y parece que de esa escasez nació nuestra sed de conquista. Entonces se desarrolló el espíritu predador que los humanos originales tal vez no tuvieron. Y esto que llama tanto la atención cuando uno usa la palabra bárbaro, la mente bárbaro, hoy en día ha progresado mucho. Ahora lo hacemos con misiles, lo hacemos con embargos económicos, no se necesitan siquiera armas para matar gente en grandes números. Basta con decisiones, con un golpe de pluma para que quede con hambre toda una zona del mundo. Entonces, somos tan bárbaros como fuimos en nuestra infancia histórica, y mientras más avanzamos en nuestro espíritu de conquista y espíritu hegemónico, espíritu competitivo, más valoramos la inteligencia y desvalorizamos todo lo demás, y lo que valorizamos es lo que pudiera llamarse la inteligencia instrumental, la mente sagaz que sabe ir a eso y tecnológicamente sacarlo de donde está escondido y refinarlo y aprovecharlo. Entonces, por ahí en alguna parte hay una cita bíblica que los hijos de la luz no eran tan sagaces como los hijos de los hombres. Nosotros somos muy sagaces, pero hemos perdido el otro hemisferio cerebral, que es el hemisferio sabio. Es como si los hubiéramos todos en una parte de nosotros que se nos ha hecho inaccesible. Una mente intuitiva, una mente que se la llamaba los antiguos Aristóteles y los árabes que lo tradujeron lo trajeron a Europa, hablaban de la sabiduría activa y pasiva, o de una inteligencia y una sabiduría. Entonces, esa otra mente ve en contexto.
La mente lógica, la mente analítica es fría, no ve en contexto y no crea valores. Atenta contra todos los valores. Y me he encontrado con una analogía, con una parábola muy interesante al respecto de esto, atribuida a Nietzsche, aunque no he sabido encontrarla en Nietzsche. Que había un rey muy sabio que tenía un gran reino muy extenso, y para llegar a mantener en orden las provincias necesitaba un representante. Necesitó empoderar a un representante, que es el que entendía de los asuntos que se daban en los confines de su reino. Y todo anduvo muy bien hasta que el representante, ya vestido con la túnica del rey, empezó a sentir: ¿para qué necesitamos el rey? Cuando el que sabe las cosas mejor soy yo. Y yo creo que eso pasa entre nuestras dos inteligencias, que nuestra mente sagaz está muy enorgullecida de sí misma, cree que va a entender los misterios con su máquina de calcular, que no es más que una máquina de sumar y restar. Heidegger le puso a eso nombre, a pesar de que lo criticaste, pero entiendo perfectamente la crítica de dónde venía. Él habla del pensar calculante frente al pensar meditativo. Claro, y dice exacto, que lo que campea en el mundo hoy es el famoso pensar calculante. Sí, sí. Cierto. Hay un libro de una mujer que perdió transitoriamente, hizo una fascia, tuvo un derrame cerebral y dio el caso que era profesora de neurología y supo muy bien cómo iba avanzando la hemorragia, pero le costó mucho poder hacer un llamado para pedir socorro, no solo porque no recordaba bien qué era el teléfono, y cuando se trataba de recordar un número, cómo iba a ella a recordar números, de alguna manera se las arregló antes de que fuera demasiado tarde, pero un factor en un librito que escribió, lo llamó My Shock of Insight, creo. Mi golpe de intuición, mi golpe de comprensión. Es un ataque. Lo que le disminuye es que ella se sentía tan bien, sentía tanto gozo de cada instante. Y observaba el paso peligroso de esta hemorragia cerebral y veía el peligro en que estaba. Y al mismo tiempo no era una situación de miedo para ella, sino que un sentido de existencia que normalmente no tenía. O sea, había sido bloqueada. El ego, la mente. Se le echó a perder la neurosis. Se le echó a perder la neurosis. La neurosis sagrada de la que habla Jung. Tú has estudiado harto la neurosis. ¿Por qué Jung llama a la neurosis sagrada? Bueno, yo creo que una buena razón es que no solo existe en el mundo la neurosis, sino que existe la normosis. La normosis es mucho peor que la... Hay una condición de la mente que es como la mente amputada, que es lo que quieren cuando las personas sufren mucho por trastornos emocionales, se los quiere mejorar dándoles ciertos fármacos que los transforman en normóticos, que es un poco como en vegetales. Y hay gente que anda un poco vegetalizada aún sin tomar nada. Simplemente porque la vida duele. Y la neurosis es como estar vivo, o sea, hay un combate, una agonía, estamos vivos cuando estamos al fondo de nuestra neurosis, ¿no? La neurosis es el intento de cura. Cuando duele el oído es porque hay que tomar algo para, tal vez un antibiótico. Cuando duele la garganta, más vale decir, aquí hay una enfermedad, esto se puede medicar. Es un problema para personas que tienen trastornos digestivos y no tienen el dolor correspondiente, que les puede salvar la vida y se pueden morir de peritonitis porque no sufrieron lo suficiente. Así que la neurosis es el llamado a arreglarse la cabeza, el llamado
hacia la completud, diría yo, porque la neurosis está desapareciendo, esta palabra tan útil. Era como la idea de una cosa básica que se expresa de muchas maneras diferentes. Es neurosis obsesiva, neurosis paranoica, neurosis de carácter, neurosis sintomática, toda clase de neurosis, y ahora ya se está perdiendo la idea de que hay una unidad. Pero la unidad de las neurosis yo creo que está en la condición insular de la mente intelectual. Vivimos en un imperialismo de la razón que está sustentado por la educación, está sustentado por los valores sociales. Nuestra especie se ha autodenominado Homo sapiens sapiens, como si lo más importante fuera saber cosas. Si el hombre fuera Homo sapiens, no se pondría un nombre tan arrogante, sabría que no es tan sabio, se daría cuenta que todos los problemas del mundo vienen de la ignorancia del mundo, de la ignorancia generalizada. Se está buscando soluciones que no responden a las causas del sufrimiento. Desde su origen, Occidente, sin embargo, partió de un imperativo: conócete a ti mismo. El oráculo de Delfos. Después Píndaro dice: sé tú quién eres. Y la aventura original de Occidente, desde Heráclito, Píndaro, todos esos egregios personajes, era la búsqueda, el autoconocimiento. Y en algún momento se pierde el camino. El mismo Nietzsche va a decir ahí, me parece que en la genealogía de la moral va a decir: no nos conocemos ni jamás hemos intentado buscarnos. Nosotros que nos definimos como los seres del conocimiento, los señores del conocimiento, no nos conocemos ni nos ha interesado buscarnos. ¿Qué pasó? ¿Dónde se produce el quiebre, el olvido o ese hiato en la historia de Occidente? Bueno, la maravilla que fue la cultura Grecia fue destruida por el espíritu militar y algunas malas decisiones. Duró un par de siglos nada más. Y Alejandro Magno, con sus grandes triunfos y su expansión imperial, tuvo una vida muy cortita y después es como si no hubiera vivido, no dejó mucho detrás de sí. Los griegos decían: no solo conócete a ti mismo. Foucault, en sus últimas series de lecciones, dice que tenían los griegos tanto el conócete a ti mismo como el cuida de ti mismo. El imperativo de cuidar de ti mismo es como trabaja en ti mismo. No es solo el conocimiento, sino perfecciona tu mente. Y eso se fue perdiendo primero. Pero la cultura griega nos ha dejado muchas semillas de cosas que en la historia por una parte se desarrollaron y por otra parte no alcanzaron la belleza o potencia original. La democracia griega, no sé si se ha llegado a algo tan cercano a la democracia como el ágora que tenían los griegos, porque eran espacios limitados. Atenas era un lugar donde todos los que tenían voz podían verse unos con otros y discutir, y se lo pasaban en eso. Había claro, y conversando y lo peripatético, ¿no? Si quisiéramos tener un mundo democrático, tendría que ser un mundo dividido en regiones, no en naciones. En regiones en que la gente se pueda ver las caras.